Entonces de ahí surgió la necesidad de ese cambio con La puerta pintada, que de hecho me generó algún problema pues con mi editorial, con Ediciones B, porque mi editora me decía, a ver Carlos, a ti ya se te conoce como autor de novela histórica, este cambio tan brusco que te vas a la guerra, y a la guerra civil y a la posguerra, a lo mejor a más de un lector lo puede despistar. Era una historia que me apetecía contar, la tenía ya en mente hace tiempo y bueno, pues me lancé por aquí. Es una historia que bueno, está, el núcleo fundamental de la novela son hechos reales. Sí, y luego yo a la hora de escribir sí que me gusta hacer mucho hincapié en el detalle. Además, me lo paso en grande, es casi un divertimento utilizar detalles concretos a modo casi de guiño al lector, ¿no? Que los capítulos están encabezados por una fecha, la acción del capítulo transcurre en un día concreto y no sé, pues a modo de ejemplo, si quería llevar ese día a dos personajes a ver una película al cine, me apetecía saber qué película ponían en cartelera aquel día en Zaragoza. Al partido de fútbol. El partido de fútbol al que va otro de los personajes, pues también qué partido era, el resultado y hasta casi la hora del partido, ¿no? Ese tipo de detalles. Qué línea de tranvía tenía que tomar Julia para ir desde su casa hasta el cementerio de Torrero a visitar la tumba que visita habitualmente. Ese viaje que hacen dos de las protagonistas a Madrid, pues también ahí buscando en la hemeroteca del ABC, en la sección de anuncios, pues buscaba qué salones de moda estaban anunciados aquel día en el que se realiza el viaje en Madrid, y iban a aquellos salones de moda y no a otros imaginarios, ¿no? O qué hotel podían estar utilizando, qué hotel era el más accesible o el que en aquel momento estaba más de moda en Madrid, ¿no? Ese tipo de detalles. Hay detalles, pues bueno, curiosos o simpáticos. Sí, bueno, la cerveza, ¿qué ocurría con la cerveza? Sí, eso a la hora de documentar te tropiezas con historias curiosas, ¿no? Y a veces pues las incorporas en la propia novela, porque igual que resultan curiosas para mí, piensas que pueden resultar interesantes para los lectores, ¿no? Ese episodio de la cerveza, hubo un momento de escasez de cerveza, de cebada, perdona, en Zaragoza, porque se estaba exportando al exterior y no había cebada nacional. Estábamos en un momento de autarquía, el régimen el aislamiento del régimen franquista era absoluto, entonces había momentos de escasez de materias primas. ¿Y qué pasaba? Pues que la fábrica de cervezas de Zaragoza, que era Ámbar, se quedó sin cebada y no podía fabricar cerveza. Entonces, por esa necesidad de subsistir, se dedicaron las galeras de mulas que utilizaban para repartir la cerveza por las cantinas y los bares de Zaragoza, pues las utilizaron para repartir barras de hielo. Entonces, siguieron durante ese momento de escasez con el reparto de hielo en vez de con el reparto de cervezas. Era muy curioso como se comentaba, se fabricaba una pequeña cantidad de cerveza que las distribuían en barriles y estaba racionada. A cada bar posiblemente pues le correspondía un barril pues cada 15 días. Entonces se convocaba a los parroquianos del bar el viernes a las 12 que se va a abrir el barril, y entonces se concentraban todos en el bar que abría barril y hasta que se acababa la cerveza, ¿no? No podemos olvidar que todavía en el año 53 persistían las cartillas de racionamiento en Zaragoza. La escasez, la carestía era todavía proverbial y bueno, el mercado negro, el extraperlo estaba funcionando en todo su apogeo. Entonces ese es el marco en el que se desarrolla la historia. Son circunstancias que hay que documentar por qué se producía
esa situación, entonces trasladar al argumentario de la novela pues ese tipo a través de comentarios de los personajes, de diálogos, pues hacer un retrato de esa realidad del momento, ¿no? Extraperlo, pues el mercado negro era producto de ese trapicheo de pequeñas entre pobres, cantidades de mercancía entre el campesino que venía del pueblo con las gallinas, con la cesta de las gallinas, de los huevos, del aceite, a venderlo a Zaragoza, y que eso, pues bueno, pues al final era el origen del problema de la escasez, ¿no? Pero en realidad es que el gran extraperlo era el gran negocio de la capa superior de la sociedad de la época, ¿no? Representada en este caso en la novela por Monforte, ¿no? Ya tengo estructurada la novela, antes de empezar a escribir la primera palabra, la tengo estructurada en capítulos, ya sé lo que va a ocurrir en cada capítulo, conozco el final, pero en este caso Julia, el personaje de Julia, me ha sorprendido a mí mismo. Y aquí, pues, de alguna manera, pues, se reproduce un poco ese esquema, ¿no? de la familia, el matrimonio con sus dos hijos, y luego todo el servicio, las doncellas, la cocinera, un personaje que también me ha dado mucho juego, el conserje, el conductor, el chofer, la institutriz, todo ese elenco de personajes que bueno, se relacionan en un escenario fundamental que es la cocina, donde se acaban juntando todos. Que es donde se relacionaban las familias. Así es. Y entonces, de alguna manera, la propia mansión se convierte pues casi en un personaje más, porque además es una casa, es una familia que esconde un secreto que ha estado oculto durante generaciones y que bueno, pues al final pugnará por salir a la luz y va a cambiar un poco pues todo el esquema y toda la realidad de los personajes que habitan dentro de la casa. En un principio figuraba en la novela datos reales de direcciones, la ubicación real de la calle. Al final, y además fue en la última corrección, dándole vueltas, opté por cambiar direcciones, porque en esta casa donde se desarrolla la historia, pues todavía sigue viviendo una familia que vivía en aquel momento. Y ocurre una cosa, que es que el núcleo de la historia es real, está basado en una historia real, pero posteriormente la trama se complica, suceden cosas que bueno, ya forman parte de la ficción, episodios truculentos que bueno, pues pueden afectar al honor de las personas, ¿no? Entonces no quería que se asociara esa parte que es puramente ficción con el núcleo real de la historia, ¿no? Pero a la hora de escribir, lo que es la documentación inicial, sí, he manejado mucha menos documentación que en una novela como Los Banu Qasi o El Rey Taur, muchísima menos. Pero a la hora de escribir, los detalles concretos me han hecho detenerme casi en cada párrafo, porque de manera continua me surgían dudas. Y aquí, ¿cómo funcionaba esto en el año 50? Claro, ¿qué pasa? Hay gente todavía viva y tienes que tener mucho cuidado con lo que escribes, porque te pueden... Oye, que esto no era así en el año 50, que yo era pequeño y lo recuerdo perfectamente. Entonces, detalles nimios, pueden parecer nimios, pero que me obligaban a parar una y otra vez a buscar información, pues para elegir la información correcta. No sé, tenía un personaje, el personaje de Julia,
que está ahí en la calle San Miguel llamando a una casa, a un cuarto piso, y yo me decía, vamos a ver, en el año 50, ¿cómo se llamaba un cuarto piso? El timbre, posiblemente hubiera un timbre, sonaría arriba, y el de arriba, ¿qué pasaba? ¿Se asomaba a la ventana o había algún sistema eléctrico para abrir la puerta del portal abajo o tenía que bajar o había un portero, un sereno que iba con la llave y abría los portales, que también era un sistema que funcionaba? Entonces, claro, son dudas que te van surgiendo. Tenía los personajes en la cocina de la mansión de los Monforte y a la hora de tomar su café, ¿cómo se hacía el café en el año 53 en Zaragoza? ¿Era puchero todavía? ¿O en una casa acomodada como los Monforte ya empezaban a llegar las primeras cafeteras italianas? La calefacción. El fontanero que repara la calefacción es un personaje fundamental en la novela. ¿Qué calefacción había en una mansión de una familia acomodada en Zaragoza? ¿Era de carbón? ¿O empezaban las primeras calderas de fuel oil? Son datos que me hacían, datos nimios, pero que me hacían detenerme a cada momento. Entonces, el proceso de documentación, ya en el propio momento de la escritura, ha sido mucho más intenso que una novela histórica, que era una documentación, digamos, previa al momento de empezar a escribir. Que bueno, pues había penicilina, como no, de extraperlo. La penicilina se importaba y se racionaba y se vendía a precios desorbitados en lugares insospechados. El centro del país de distribución de penicilina, parece que estamos hablando de cocaína, el centro de distribución de penicilina, uno de ellos, además está documentado en las hemerotecas, era el Bar Chicote de Madrid. Bueno, entonces el personaje, la pareja de Julia, es un personaje que ha vivido durante mucho tiempo, muchos años fuera de España y claro, pues, ha estado imbuido en un ambiente completamente diferente al que reinaba en España después de la Guerra Civil, ¿no? Ese ambiente cerrado, autárquico, nacional, católico totalmente, y Miguel, que es su nombre, pues traslada de alguna manera esa visión del mundo a Julia. Y Julia, pues cuando se queda sola y llega a Zaragoza, pues también comparte esa manera distinta de ver la vida con los personajes con los que entra en relación. Y es algo que ella intenta transmitir, es el conocimiento, la conciencia que ella tiene, intenta transmitir a una chica que es una chica de pueblo, amigas, con una mentalidad pues también muy cerrada, que es Antonia. Entonces esa interacción entre los dos personajes, pues la verdad es que da mucho juego a lo largo de la novela. Y yo creo que aproximadamente utilizo un año para recopilar documentación, para trabajar sobre esa documentación, estructurar la novela, incorporar pues todas las ideas que se te van ocurriendo. Yo tengo siempre un archivo abierto en el ordenador, en el portátil, que se llama Argumentari, y ahí voy apuntando todas las ideas que se me ocurren. Pues ahí puede pasar tal, o un personaje puede hacer no sé qué, y esto también es interesante. Entonces tengo ahí un montón de ideas que después voy incorporando en la estructura, en el argumentario general de la novela, ¿no? Son anécdotas que son curiosas, ¿no? El mundo editorial es una selva. Claro, estábamos haciendo quizás alguno y de, bueno, si ha vendido tantos libros, el tanto por ciento que nunca lo sabemos, pero ¿cuánto habrá ganado Carlos? Pues no lo sé, a lo mejor cobrabas lo que querían que pagarte, ¿no? A lo mejor os sorprenderíais, porque esto del mundo editorial es como todo. Un autor, no sé si lo conocéis, pues no hay ningún inconveniente en desvelar estas cosas.
un autor, yo o Dolores Redondo o Javier Pérez Reverte o Ken Follett, recibe un 10% del precio de un libro. Cualquier autor, el 12% si eres un bestseller, ¿no? El resto se distribuye entre las librerías y la editorial. Pues que al final yo no escribo para ganar dinero, porque, bueno, sí, a nadie le amarga un dulce, pero vamos, yo tengo mi trabajo y escribo porque me apetece escribir. Yo escribo cuando quiero y lo que quiero escribir, porque si no sería incapaz. Escribir por encargo no me veo haciéndolo, y eso se lo he dejado claro desde el primer momento, que si me presionan demasiado, pues casi prefiero dejar de hacerlo. Entonces, pues escribes por puro placer, porque es un hobby, porque disfrutas con él. De hecho, si no fuera así, pues claro, dedicar tantas horas de tu tiempo a una actividad, es que si no estás disfrutando mucho con ella, pues es impensable, ¿no? Dedicar tanto tiempo. Entonces, es un poco eso. Te da igual que te digan que has vendido X o que has vendido X partido por 2. Y al final nada compensa tanto como ver tu libro en un escaparate, en una librería, de tener un auditorio como este de personas interesadas en lo que tú has hecho, o en recibir a través de redes sociales pues los comentarios de lectores que te dicen, yo qué sé, pues que me he pasado la noche entera leyendo porque no podía dejar de... Pues muchas gracias por venir, y Carlos, infinitas gracias. Hombre, en Tudela estamos en casa.